Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, a todos los hermanos en la fe, en nuestro Mesías Yeshua, asimismo a todos los amigos, a todas las personas que se conecten en esta noche, a todos los que se vayan conectando y aún mucho después de la transmisión. Les saludo a todos a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Espero que todos se encuentren bien, en todo sentido, que la paz del Eterno, la bendición del Todopoderoso sea sobre sus vidas. El Señor les guarde, les bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos, a toda la persona en general, sea el Señor obrando y bendiciendo cada área de sus vidas. Estamos en vivo desde mi página de Facebook, Escudriñemos la Biblia, y asimismo conectado desde mi perfil de Facebook, ¿verdad? Entonces, vamos a darle gracias al Creador. En este momento vamos a darle gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros, porque su gran amor, su misericordia, su bondad, sus bendiciones, ¿cierto?, son nuevas cada mañana para con nosotros, ¿verdad? Padre eterno, te damos gracias en este momento, Adonai, por tu gran amor y tu misericordia, Padre. Gracias porque nos has guardado, Dios eterno, nos has bendecido, nos has guardado de todo mal, de todo peligro. Nos has bendecido, Padre eterno, nos has dado ese shalom, esa paz en medio de las circunstancias, de las adversidades, de las dificultades que muchas veces a diario atravesamos en nuestra vida, Señor. Tú tienes cuidado de tu pueblo, Señor. Tú tienes cuidado de tus hijos, de tu remanente, de las personas, Padre eterno, que te agradan, que te buscan, que confían en ti, Padre, que colocan esa fe en ti, Adonai. Gracias, Padre, porque nos has dado este día para, asimismo, Señor, los que trabajan, los que descansan, pero que asimismo podamos estar todos en esa paz que tú traes a nuestra vida, Padre eterno. Perdónanos si te hemos ofendido, perdónanos si te hemos fallado, Dios eterno. Perdónanos si hemos hecho lo incorrecto ante tus ojos, Adonai, si hemos transgredido tu Torah, tus mandamientos, Padre eterno. Que seas tú a través de tu palabra día a día limpiando nuestras vidas, que seas tú a través de tu palabra obrando en todo nuestro ser, Padre eterno. Seas tú glorificándote conforme a tu gran poder, Rey, y bendiciendo, Señor, conforme a tu gran amor y a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias te damos, Padre eterno. Bendito y exaltado sea tu nombre, Adonai. Una vez más les saludo a todos a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Sea el Señor bendiciéndoles, sea el Señor guardándoles. Asimismo sea el Señor colocando esa paz en medio de sus vidas, en cada área de sus vidas, el Señor colocando esa paz, esa fortaleza, ¿verdad?, esa dirección a nuestras vidas a través de su Espíritu de Santidad. Amén. Asimismo, invitándoles a compartir esta transmisión, sean compartiéndola con las demás personas, con los amigos, para que esta palabra, las buenas nuevas del reino, puedan llegar a toda persona. Todos podamos tener ese conocimiento, algo de conocimiento en la palabra, ser instruidos por la palabra del Creador y asimismo poder día a día agradar a nuestro Creador, ¿verdad? Vamos a continuar con
el tema de ayer, de anoche, acerca de las 70 semanas, ¿verdad? Del profeta Daniel, pero vamos a continuar con los 1200, los 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Y dice que luego será el santuario purificado, que fue lo que quedamos el día de anoche, ¿verdad? Entonces vamos todos a abrir sus Biblias. Les saludo a la hermana Edith Mujica. El Padre Eterno sea bendiciéndola, guardándola, saludos muy especial, que el Señor sea bendiciendo, obrando en medio de su familia, de sus vidas. Les saludo a todos. Asimismo, vamos a la Biblia, al que tiene la Torá, el Tanaj, ¿verdad? Allí al libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 8, versículo 13-14, los que tienen la Biblia cristiana, la Biblia católica, la Biblia, cualquier traducción, ¿verdad? Vamos allí a la escritura, en Daniel capítulo 13, versículo 14, capítulo 8, versículo 13 y 14, que dice de la siguiente manera: Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo le dijo al que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la transgresión o prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado, ¿verdad? Por último, el santuario sería purificado después de este periodo de tiempo, ¿verdad? Si tienen algún comentario, alguna pregunta, inclusive a medida de la transmisión, pueden ir escribiéndola, ya sea al perfil de Facebook, en el cual yo después estaría analizando cada comentario, o aquí directamente desde la página Escudriñemos la Biblia, ¿verdad? Asimismo, invitándoles a mi canal de YouTube, ¿verdad? Donde también comparto por este canal de YouTube la palabra del Eterno, a suscribirse allí y poder estar todos juntos como pueblo del Creador, conectaditos allí escudriñando la palabra del Señor, ¿cierto? Vamos a entender algo, ¿verdad? Para que podamos entender este versículo a través del Ruach HaKadosh, a través del poder divino del Eterno, que sea hablándonos, instruyéndonos, ¿verdad? Vamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 44, en el Nuevo Testamento, como lo hemos conocido, de las traducciones de la Biblia, en las cartas de los discípulos de Yeshua, en Lucas capítulo 19, versículo 44, dijo Yeshua: y te derribarán a tierra, y a ti y a tus hijos dentro de tus muros, no dejarán una piedra firme, dice, sobre otra. Y todo porque no reconociste la oportunidad como Elohim te visitó, ¿verdad? En otras versiones dice: porque no conociste el tiempo de tu visitación, ¿verdad? Así lo dice, esta versión lo dice así, de esta manera, ¿ya? Entonces, todos los secretos, ¿verdad?, estuvieron guardados, todos los secretos de la Torá, todas las profecías, los escritos de los profetas, ¿verdad?, estuvieron guardados en manos del pueblo de Israel, ¿verdad que sí? En especialmente de la casa de Judá, ¿verdad? Nunca antes los secretos de la Torá y las profecías estuvieron en manos de las naciones, ¿verdad?, de los gentiles o de los dispersos del remanente de Israel, porque las 10 tribus del norte se dispersaron y perdieron, dejaron la Torá, dejaron la presencia del Eterno y se mezclaron simplemente con las naciones, ¿verdad? No existe, por ejemplo, la promesa para los gentiles, promesas del Eterno hacia gentiles, un ejemplo, hacia naciones, extranjeros que no tienen ningún conocimiento en la Torá, mucho menos las profecías del Creador, ¿verdad? En ninguna parte de las escrituras, ¿verdad?, aparece X o Y promesa para gentiles, para personas fuera de la obediencia a los mandamientos del Creador, ¿verdad que sí? Eso lo podemos ver en las escrituras.
todo aquel que ha venido, ¿cierto?, a Yeshua, el Mesías de Israel, y ha nacido de nuevo, es parte del olivo de Israel, ¿verdad? Es parte del remanente de Israel disperso entre las naciones, de esas 10 tribus que fueron dispersas, ¿cierto? Pero que ahora hemos retornado, que ahora estamos retornando, ¿a qué? A los mandamientos del Creador, y que ahora estamos siendo un solo pueblo a través de Yeshua, el Mesías, ¿verdad? En el cual, inclusive, los gentiles, que no podríamos decirlo de una u otra forma, porque en este tiempo nadie sabe quién tiene linaje de sangre, descendiente de las 10 tribus del norte, dispersas entre las naciones y aún de la amada casa de Judá, no, ¿verdad que no? Pero aún los gentiles que no hacíamos parte, ¿verdad? Y muchos de ese remanente de Israel, de esas tribus de Israel, digámoslo por sangre, por linaje, ahora hemos venido a ser un solo pueblo con Israel, ¿cierto? Siendo injertados al olivo, ¿verdad? Al olivo de Israel. Hemos sido injertados. Y asimismo, tenemos ese derecho a poseer la coherencia del reino de Mashiach, del reino del Mesías de Israel, del reino de Yeshua, cuando sea establecido aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sencilla razón que a través de la gracia de Yeshua hemos sido injertados al olivo, que es Israel, ¿verdad? Siendo un solo pueblo. Ya no somos 2 pueblos, ya no es Israel y naciones, ¿verdad? O ya no es casa de Judá, por un lado, casa de Israel, o tribus perdidas por otro lado, sino que ahora venimos siendo un solo pueblo a través de ¿quién? De Yeshua el Mesías, ¿verdad? A través de él. Y eso lo podemos ver inclusive en varias cartas del apóstol Shaul, el apóstol Pablo. Pero aquí, por ejemplo, en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los creyentes en Yeshua que vivían en Éfeso, en Grecia, ¿verdad? Capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Pueden buscarlo allí en su Biblia, ¿verdad? Y el apóstol Pablo escribe esta carta diciéndole a los creyentes en Yeshua en Éfeso: por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes ustedes, Goín, ustedes gentiles de nacimiento, llamados y circuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían al Mesías, ¿verdad? Estaban apartados de la vida nacional de Israel, ajenos a los pactos que personifican, ¿verdad?, la promesa de Adonai, la promesa del Señor. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim, sin Dios, sin el Creador, ¿verdad? Pero ahora ustedes, que estaban lejos, han sido hechos verdaderamente ciudadanos de Israel por medio del derramamiento de la sangre de Yeshua, del Mesías, ¿verdad? Del Mesías. Entonces, ahora que estábamos lejos, sin esperanza, sin salvación, en nuestros delitos, en las transgresiones, ¿cierto? Viviendo conforme a nuestra propia manera de vivir, ahora hemos sido acercados a través de la sangre de Yeshua, a través del sacrificio perfecto que ha hecho Yeshua, siendo ahora ya no personas o extranjeros, ¿verdad?, o lejos de la ciudadanía de Israel, sino siendo un solo pueblo con la amada casa de Israel, ¿verdad que sí? Y asimismo un solo pueblo con la amada casa de Judá, que creen en ese tiempo aún en Yeshua, el Mesías de Israel. Yeshua es el rey de Israel, Yeshua, el Mesías, ¿verdad? La Nueva Jerusalén, inclusive en la escritura, en las cartas de los apóstoles, podemos ver que tiene entradas. La Nueva Jerusalén tiene entradas para las 12 tribus de Israel, ¿verdad que sí? Como lo que podemos ver en el libro de las Revelaciones o las últimas profecías para este fin de los tiempos, que se llama en las traducciones el Apocalipsis capítulo 21 del versículo 9 al 12, ¿verdad? Allí habla acerca de la Nueva Jerusalén y habla acerca de que tiene 12 puertas por las cuales entrarían a esa Nueva Jerusalén. Por cada puerta, 12 puertas, y por cada puerta entrarían las 12 tribus de Israel que se encuentran dispersas entre las naciones, incluyendo las que se encuentran en el estado de Israel, ¿verdad que sí?
lo cual el Eterno para este fin de los tiempos tiene reservado un remanente de la casa de Judá, de la casa de Benjamín, de la casa de Judá, ¿verdad? Porque tiene reservado un remanente de todas las tribus de Israel, de acuerdo a lo que dice la Escritura. En el libro de Daniel capítulo 8, versículo 14, dice, el primero me dijo, tardes y mañanas, ¿cierto? Lo que equivale a un día, bíblicamente. 2300 días, dice, después de lo cual el lugar santo será purificado, ¿verdad? Hay un tiempo determinado allí en la Escritura, desde inclusive el tema que hablamos el día anterior, el día de ayer, hablando acerca de las 70 semanas, y que esta es continuación de este tema, ¿verdad? Y se determina cierto tiempo, ¿para qué? Para que después de ese tiempo, esa abominación desoladora, ¿cuál abominación desoladora, verdad? La destrucción del santuario, la destrucción del segundo templo de Jerusalén, y posteriormente así la destrucción de la ciudad, termine, ¿verdad? Y asimismo, después de este tiempo determinado, pueda ser purificado nuevamente el santuario, ¿verdad? Y vamos a entender más adelante esto. Cuando se le dio la profecía a Daniel, el profeta, se le dijo que se contara desde el tiempo exacto que fue dada la orden para la reconstrucción de todo Jerusalén, ¿verdad? El cual el conteo de los 2300 tardes y mañana hacen referencia al santuario o al lugar, al templo, ¿verdad? Al templo de Jerusalén, al lugar santo, donde se presentaban servicios al Dios eterno, al creador del cielo y de la tierra, al Dios de Israel. Pero ¿cuándo comienza ese conteo, verdad? De las 2200 tardes y mañanas, ¿verdad que sí? Entonces podemos entender algo, se ha conocido que a lo largo de la historia, ¿verdad? Se han perdido más de 300 años de historia aproximadamente, ¿verdad? Lo cual yo invito a que cuando tengan ese tiempo, ese lugar, analicen, investiguen, escudriñen, ¿cierto? Que es muy bueno informarnos muchas veces históricamente acerca de esto, ¿verdad? Lo cual es conocido este tiempo como el tiempo fantasma, ¿verdad? Que fue robado por la declaración de un papa, Gregorio XIII, en 1582, ¿verdad? El acceso al estudio de los textos sagrados solamente en ese tiempo lo tenían los eruditos y también lo tenía el Vaticano, ¿verdad? Pero la casa de Judá siempre tuvo ese conocimiento en la Torá, ese conocimiento en las profecías, ese conocimiento en la escritura, ¿verdad? Siendo un pueblo letrado, basándose en las escrituras, y al ser un pueblo letrado, conocían el tiempo de la visitación, podríamos decirlo, ¿verdad? Porque ellos tenían esto a la mano, ellos lo podían entender, ellos escudriñaban la Torá, ¿verdad? Los profetas, pero no lo pudieron entender este tiempo de su visitación. Hay una mala interpretación en la Biblia, una mala traducción, podríamos decirlo, que dice, si hubieran conocido el tiempo de su visitación, ¿verdad? O como lo leí hace un momento, si hubiesen conocido el tiempo en el que Elohim los visitó, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero es diferente conocer a entender, ¿verdad? Ellos conocían, ¿por qué? Porque ellos tenían la Torá, eran instruidos por la Torá, manejaban, leían, mantenían escudriñando a unos profetas, ¿verdad? Conocían, pero no entendieron, ¿verdad? El término que se utiliza es si hubieran entendido el tiempo de su visitación, ¿verdad? Ahora, entendiendo esto, ¿cierto? Que hay cierto tiempo, aproximadamente más de 300 años de historia, que no está, se ha borrado, ¿verdad? Se ha perdido, que fue inclusive durante ese tiempo que se crea el calendario gregoriano que se tiene a la mano, ¿verdad? Entonces, hay una obra, un libro literario, ¿verdad? Que es del siglo II, que se llama Seder Olam, en hebreo, ¿verdad? Lo cual sitúa
en ese libro que la construcción del templo, del segundo templo, aproximadamente es en el año 350 antes de Cristo, o antes de Yeshua, o antes de la era común, ¿verdad? Es decir, 166 años antes de lo que se dice históricamente, lo que habla la historia, ¿verdad? Sin contar ese tiempo que se perdió, ese tiempo que fue nulo a lo largo de la historia, ¿verdad? Ahora, basándonos en ese conteo, podríamos analizarlo, ¿verdad? Entendemos algo. Se tomará un día por un año, ¿cierto? Entonces estamos hablando que 2300 años que se le fue concedida a la casa de Judá, ¿verdad? Pero 2300 días para la restauración del lugar santo, ¿verdad? Para la purificación del lugar santo. Entonces, podemos entenderlo inclusive desde una perspectiva bíblica e histórica de lo que se encuentran en los escritos del Tanaj, ¿verdad? O los escritos del Antiguo Testamento. Y podríamos entender esto haciendo referencia a Esaú y su hermano, ¿verdad? El cual Esaú fue el primogénito hasta vender esa primogenitura a Jacob, que posteriormente se le llamó Israel, ¿verdad? Para Jacob. Entonces él vende Esaú, cierto tiempo es primogénito, y después, con el tiempo, vende esa primogenitura a su hermano, ¿verdad? A su hermano Jacob, el cual puede ser precisamente ese tiempo. Y también podemos entender algo, también podemos entender que la escritura habla de José, ¿verdad? Hijo de Jacob, precisamente de Israel, el cual estaba muerto legalmente para su padre por cierto tiempo, ¿verdad? Y para sus hermanos, ¿verdad? Por cierto tiempo, aunque la legalidad de la muerte de José estaba, en pocas palabras, como para entenderlo, estaba solo para su papá, ¿verdad? Que lo creía muerto, mas sus hermanos sabían, ¿verdad? Lo que habían hecho, ¿cierto que sí? Sin contar a Benjamín, que estaba muy pequeño en ese momento, pero que sus hermanos lo habían vendido, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo, los hermanos de José, ¿cierto? Yosef, tuvieron una duda, ¿verdad? Y eso es precisamente, y sucede lo mismo, así como la casa de Judá hasta el día de hoy, lo cual muchos judíos, Yehudín, hermanos, y muchos estudiosos de Torah de la casa de Judá hasta el día de hoy, o muchos rabinos se le conocen hoy en día, ¿verdad? Tratan de tapar y ocultar de que Yeshua no es el Mesías de Israel, ¿verdad? Y es con ese mismo pánico, el cual tenían los hermanos de José, de si su hermano estaba vivo o no, ¿cierto? Que qué había sucedido con su hermano. Y es precisamente con ese mismo pánico que los hermanos de José tuvieron que convivir por mucho tiempo, ¿verdad que sí? Porque no sabían si José estaba vivo o estaba muerto, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que sucede. Eso es precisamente la insistencia de la casa de Judá en no reconocer a Yeshua como Mesías, ¿verdad? Como el Mashiach ben Yosef o como el Mashiach de Israel, ¿verdad? Como el Mashiach ben David, ¿verdad que sí? Es porque hasta el día de hoy tienen esa insistencia en saber si Yeshua está vivo o está muerto, si Yeshua fue o no fue el Mesías, ¿verdad? De lo contrario, no se trataría el tema constantemente, ¿cierto? Referente a Yeshua, como lo vemos aún en la actualidad, ¿verdad? Y simplemente se le trataría como un falso Mesías, ¿verdad? Que existió entre el pueblo de Israel, como este personaje que voy a nombrar y que ustedes pueden analizar e investigar, ¿verdad? Como Shabtai Isbi, ¿verdad? El creador de muchos libros de blasfemias, que utilizó el cabalismo para engañar a muchos judíos, a muchos de la casa de Judá. Y cuando ellos lo descubrieron, se termina convirtiendo este hombre
este rabino o este judío que estaba ahí entre la casa de Judá, cuando lo descubrieron se terminó convirtiendo al Islam, ¿verdad? Entonces podrían haberlo tratado a Yeshua como este personaje, simplemente, pero esto no sucede así. Entonces, entender la profecía de las 2300, tardes escritas, 2300 tardes y mañanas escritas o reveladas en el libro de Daniel, el profeta, también nos hace entender exactamente el tiempo, exactamente, ¿cierto? Podríamos estar entendiendo aproximadamente ese tiempo del retorno de Mashiach, del retorno de Yeshua, ¿verdad? Entonces, si el segundo templo fue edificado en el 350, durante la manifestación de Yeshua, el Mesías, hubieron 33 años, ¿verdad? 33 años y medio del receso del conteo de las 2300 tardes y mañanas. Podríamos entender por qué. Porque ese era el tiempo de su visitación de la casa de Judá, ¿verdad? Porque fue dada a la casa de Judá un tiempo, podríamos llamarlo, un tiempo de gracia, en el cual el Eterno manifestó su misericordia para que la casa de Judá pudiera entender de alguna forma las buenas nuevas, ¿verdad? El buen mensaje que había sido entregado anteriormente a Abraham, ¿cierto? A Abraham. Y que tampoco fue interpretado por los estudiosos de la Torá, de la casa de Judá, por los intérpretes de la Torá, ¿cierto? Por los rabinos, podríamos decirlo, de la casa de Judá, ¿verdad? De generación por generaciones no fue interpretado, ¿verdad? No pudieron entender, muchos no entendieron, muchos no pudieron interpretar esto, como muchos sí entendieron ese mensaje de las buenas nuevas, ¿verdad? Ese buen mensaje, ese tiempo de gracia, ese tiempo de su visitación, ¿verdad que sí? Si la destrucción del segundo templo en el año 350, antes de la era común hasta nuestros días, el año 2023, podríamos entender que las 2300 tardes y mañanas de la profecía de Daniel duraron hasta el año 1950, ¿verdad? Se cumplirían entonces en el año 1950, las 2300 tardes y mañanas. Entonces, ¿qué ocurrió en el año 1950, verdad? El Estado de Israel da algo llamado la ley de retorno en el año 1950. Es lo que permitía a todo judío disperso, a todo judío exiliado en algún otro lugar, ¿cierto? No importando inclusive el país en el cual haya nacido, regresar a la tierra de Israel, ¿verdad? Desde que en 1950 entró esa ley en vigor, hasta estos días exactamente, miles y millones de judíos, de Yehudim, han vuelto a vivir a la tierra de Israel, ¿cierto? Cuando los judíos, los Yehudim, volvieron a la tierra comenzó a producir, ¿verdad? Durante más de 1900 años, que Israel, hablando de Israel, la casa de Judá, ¿verdad? Que es los que han estado allá, a pesar de los exilios, dispersiones, han retornado a la casa de Judá, ¿verdad? Entonces, más de 1900 años que la casa de Judá estuvo en el exilio, ¿verdad? En el cual la tierra no produjo ni un grano de arroz, en el cual a los judíos, a los Yehudim, volver a la tierra comenzó a producir, ¿verdad? A dar fruto, haciendo que el desierto reverdeciera, como podemos verlo a la actualidad, ¿verdad? Y tal cual cumpliéndose la profecía de el libro del profeta Ezequiel, los escritos del profeta Ezequiel, ¿verdad? Yo he explicado este tema un poco en otras transmisiones, ¿verdad? En el cual allí creo que he dejado un link, ¿verdad? Si no es ese, sé que he explicado este tema en otras transmisiones, ¿verdad? En el cual cómo se da ese proceso de retorno, ¿verdad? En el cual
cómo se impone ese proceso de retorno para que retornen, entre comillas, pues también los judíos exiliados y aún así los dispersos, los de las 10 tribus de Israel, retornaran y pudieran ya todos estar juntos allí en Israel, ¿verdad? Y más o menos entendemos cómo se ha dado todo esto, pero hay que entender, amada familia, que muchas cosas de las que se dan y que el Eterno las permite, es porque aún el Eterno va a hacer algo a través de eso, ¿cierto? Que el ser humano está haciendo. No sé si me hago entender. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo esto ha sido planeado, ¿cierto? Por ciertas entidades, por ciertos grupos, ya sean movimientos políticos, etcétera, el Eterno lo ha permitido. ¿Para qué? Para que aún a través de todo esto que se mueve, ¿verdad? En la tierra, y en este caso hablando de Israel, el Eterno cumple así aún la palabra que está escrita por medio de los profetas, ¿verdad? Pero cuando el Eterno lo permite, es para sí mismo, a través de todo eso, cumplir lo que está escrito en la palabra del Eterno, a través de los profetas, ¿verdad? Si a 1950 se le resta esos 33 años y medio, ¿cierto?, que fue el tiempo aproximado en el cual estuvo el tiempo de su visitación, la visitación de esa gracia del Creador, ¿verdad?, a través de Yeshua hacia la casa de Judá. Entonces, si a 1950 se le resta 33 años y medio, da 1916, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en el 1916, verdad? Restando los 33 años y medio, lo que ocurrió, restando esos 33 años y medio de gracia que tuvo la casa de Judá a la vida de Yeshua, el Mesías, lo que ocurrió fue la Primera Guerra Mundial y el primer censo de la casa de Judá, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial y el primer censo de la casa de Judá. Y como lo dije anteriormente, ya sea que las guerras se provocan por la misma humanidad, por intereses políticos, por intereses sociales, gubernamentales y por la misma, ¿cierto? Hay muchas cosas que se provocan sencillamente por el mismo hombre, ¿verdad? Por el mismo hombre, guerras, destrucciones, pestes, etc. Inclusive cosas que se dicen como algo sobrenatural o algo, ¿cómo se dicen? Como por ejemplo terremotos, tsunamis, cosas, ¿verdad? Que se dice como, no, eso son cosas de la naturaleza. Muchas veces inclusive es provocado por el mismo ser humano. Así, entonces, a través de todo esto, ¿verdad?, se va cumpliendo lo escrito por los profetas, lo escrito por el Eterno, dado a conocer y revelado a sus profetas, ¿verdad? Ocurre la Primera Guerra Mundial y el primer censo judío, Yehudim, ¿verdad?, del 1916, ¿cierto? El Sukkot, la fiesta de Sukkot, la fiesta escrita en la Torá del Sukkot, es decir, desde el 1916 de Sukkot al 2016, ¿verdad?, al año 2016, ¿qué sucede allí? Se vio la primera luna de sangre, ¿verdad? Se ve la primera luna de sangre, lo cual son señales, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel, todo el remanente del Señor, el pueblo del Eterno sabe, y como está escrito en la Torá, que las lumbreras, ¿cierto?, la luna, el sol, las estrellas, las lumbreras que el Creador colocó en los Shamaim, en los cielos, ¿verdad?, fueron para señales, ¿verdad que sí? Y aún más para este tiempo. Entonces, hay 100 años, ¿verdad?, desde el 1916 al 2016, donde se vio la primera luna de sangre, hay 100 años, lo cual equivalen a 10 días. ¿Por qué ese salto? ¿Por qué equivale a 10 días? ¿Por qué ese salto de 1916 al 2016, verdad? En 2016 ocurre algo, ¿verdad? En la fiesta de Sukkot, y hablo con el remanente de Israel disperso entre las naciones, con los que han retornado a la Torá del Eterno, que entienden lo que estoy hablando, las fiestas que están escritas en Levítico capítulo 23, que sé que si me escucha alguna persona creyente o alguna persona
que asiste a alguna organización cristiana o evangélica, o aún a una persona que no asiste a ninguna iglesia, pero si me oye tal vez no me entienda, ¿verdad? Pero el pueblo del Señor me entiende acerca de la fiesta de Sukkot, ¿cierto? Entonces, en la fiesta de Sukkot, en el año 2016, se vio la luna de sangre, ¿verdad? Marcada bíblicamente como la señal del tiempo, ¿verdad que sí? Y como de ahí ha transcurrido muchas lunas de sangre, ¿verdad? Unas que son, digamos, pronosticadas por la ciencia, ¿cierto? Que dicen en tal día, a tal hora, tal fecha, en tal país, en tal lugar se va a ver una luna así, una luna eclipse, ¿cierto que sí? Como otras no son pronosticadas por la ciencia, simplemente aparecieron, ¿verdad? Todo esto son señales, amada familia y amadas personas, todo esto, amados amigos, todo esto son señales de que las profecías se están cumpliendo. Son señales que a nosotros como pueblo del Creador, como hijos del Eterno, ¿verdad? Debemos estar allí, manteniéndonos firmes, fortalecidos en el Creador, ¿verdad? Fortalecidos en su palabra y con esa vida, nuestras vidas llenas de ese aceite, del Ruach, de ese aceite, de esa unción del Espíritu Divino del Creador, obedeciendo. Porque todo esto son señales y todo esto no es para que nos alertemos, nos alarmemos, nos asustemos y aún más nos desenfoquemos del propósito del Creador por el cual hemos sido llamados, ¿verdad? Sino para que nos preparemos aún más, sino para que nos demos fortaleza, ¿cierto? Para que nos levantemos y aún preparados y con esas lámparas, esas vidas llenas de la unción del Ruach, del Espíritu Divino, podamos esperar preparados el retorno de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Entonces, vamos a, por ejemplo, lo que dicen en el libro de Daniel, ahí mismo en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 1, versículo 12. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 12. Y lo voy a leer desde esta versión, desde el versículo 10. Desde el versículo 10, dice así: Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber, ¿verdad? Ahora, entendiendo esto, acerca de esto que vemos, ¿verdad? Aquí, reflejados en este pasaje del libro de Daniel, 10 días que se da un tiempo de prueba a toda la casa de Israel. 10 días, lo cual equivale a un tiempo de prueba a toda la casa de Israel, ¿cierto? Mirándolo desde la perspectiva de la casa de Judá, le dice a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, ¿verdad? Lo cual son 4, ¿verdad que sí? Son 4. Ahora, ¿cuántos exilios tuvo la casa de Judá antes de llegar al último exilio de Roma, ¿verdad? ¿Cuántos exilios tuvo la casa de Judá antes de llegar al último exilio de Roma? 4, ¿verdad? Ahora, se le dio 10 días de gracia, aún más, es decir, 100 años, equivalentes a 100 años. ¿Para qué? Para que la casa de Judá, y aún, no solo la casa de Judá, sino para que la casa de Israel, de alguna forma, ¿verdad? La casa de Judá y la casa de Israel, de alguna forma, pudiesen salir de la esclavitud, ¿verdad? Pudiesen salir de la mujer extraña, de la mujer o de la ramera, ¿verdad? De la cual inclusive ya he hablado en algunas transmisiones que les invito a escudriñar acerca de ese tema, ¿verdad? La cual
había contaminado al pueblo. ¿A quiénes? A la casa de Judá y a la casa de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Daniel pide para comer? Durante esos 10 días de prueba, durante esos 10 días de gracia, durante esos 100 días, ¿cierto? Que se le dan legumbres, ¿verdad? Legumbres pide para comer. Lo cual, esa palabra legumbre, ¿verdad? Viene de la palabra hebrea zeroa, ¿verdad? Lo cual significa algo sembrado como alimento, ¿cierto? Esta palabra zeroa hebrea se deriva de la palabra zará, ¿cierto? Legumbre o hortaliza podríamos también interpretar o conocer, ¿verdad? Lo cual esta palabra zará significa sembrar, diseminar, plantar, fructificar, semilla, etc. ¿Cierto? Ahora, también podríamos entender acerca de estos 10 días, ¿verdad? De una forma ampliamos ese conocimiento acerca de las 10 tribus dispersas entre las naciones, ¿verdad? Las 10 tribus dispersas entre las naciones. ¿Y qué sucede? Estos 4 personas se alimentan, Daniel, Ananías, Azarías, Misael, se alimentan de legumbres, ¿verdad? Lo cual hace referencia a alimento, lo cual hace referencia a simiente, ¿cierto? A algo que ha sido plantado, ¿cierto? Algo que ha sido fructificado o que da fruto, ¿verdad? Lo cual podría también referirse a las 10 tribus de Israel dispersas entre las naciones, siendo simientes de Abraham, ¿verdad? Siendo simientes de Abraham y asimismo dando fruto, ¿verdad que sí? Ahora, del 1916 al 2016 el tiempo se cumplió, ¿cierto? Se cumplió el tiempo. Este tiempo que hemos comenzado, que dice la Escritura. Y la pregunta es que nos podríamos hacer, ¿verdad? ¿Por qué el Mashiach no ha retornado? ¿Por qué el Mesías no ha retornado, verdad? ¿Por qué no ha retornado aún el Mesías, verdad? Y ahora podemos entender algo, porque la visión de Faraón en Egipto representa a las naciones, ¿verdad? La visión de Faraón en Egipto representa a las naciones. En el año 2016 comenzó el conteo de las primeras 7 años de prosperidad, ¿verdad? Ahora, 2016 más 7, ¿cuánto da 2016 más 7? Da precisamente 2023, ¿verdad? 7 años de prosperidad de Faraón, ¿cierto? Y todo Egipto, lo cual conocemos en la Escritura, ¿verdad? En la Torá. Y asimismo, 7 años donde se le permite a las naciones recaudar todo el trigo y el aceite suficiente para alimentar ¿a quiénes? Al pueblo de Israel, a los que venían de Canaán, bíblicamente, ¿verdad? Entonces son 7 años suficientes para alimentar, aún en este tiempo, a la casa de Judá, en este tiempo. ¿Por qué? ¿Cierto? Inclusive en este Pesaj pasado, en este Pesaj de las fiestas bíblicas de Levítico capítulo 23 pasado, comenzó las últimas 3 fiestas de esos últimos 7 años de la visión del faraón en Egipto, interpretada por José, ¿verdad? Lo cual bíblicamente podríamos entender ese concepto y esa historia de José que bíblicamente representa este tiempo, ¿verdad? Que inclusive podríamos en muchas maneras, leyendo la parte por parte, ir comprendiendo e ir entendiendo ese tiempo profético y todo lo profético que habla aún para este tiempo, ¿verdad? Comenzando por el abrigo o la túnica de colores que su padre Jacob le dio a José, lo cual representan las naciones, ¿verdad? Los colores, las naciones, ¿verdad que sí? Y asimismo,
el tiempo que José duró, ¿verdad? Alejado de su familia, el tiempo que él vuelve a encontrarse con sus hermanos, asimismo con su padre, y todo es representación. Ahora estamos hablando en este momento acerca de ese sueño del faraón, el cual fue representado o interpretado por José, ¿verdad? Estas últimas fiestas marcan el fin del aceite que ha estado en la casa de Israel, ¿verdad? Por tanto tiempo. La casa de Israel, la cual representan las 10 tribus del norte dispersas entre las naciones, ¿verdad? Lo cual representa al remanente de Israel disperso entre las naciones, ¿verdad? Entonces, con la creación del Estado de Israel y para la consagración del santuario del Mesías, Ben David, ¿cierto? Serían 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Ahora podríamos preguntarnos, pero si ellas acabaron, las 2300 tardes y mañanas acabaron en 1950, ¿verdad? Podríamos hacernos esa pregunta. Entendemos allí una cosa, ¿verdad? ¿Cómo fue que llegamos al 2023? ¿Cierto? Si se supone que las 2300 tardes, 2000, terminaron en el 1950, ¿cómo fue que llegamos al año 2023? Desde 1950 hasta hoy, ¿verdad? Hay 73 años, ¿verdad que sí? En lo cual, en las cartas de los discípulos, los primeros apóstoles de Yeshua, discípulos de él, en la carta de Mateo, ¿verdad? Capítulo 24, versículo 34, dice de la siguiente manera: de cierto os digo, Yeshua hablando, ¿verdad? Y hablando acerca del tiempo profético, del tiempo final, ¿cierto? Para que se cumpliese esta profecía que estamos hablando, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿verdad? Y si muy bien podríamos sacar tiempo, poder escudriñar Mateo 24 y asimismo en esa comunión con el Ruach, con el poder divino, el Espíritu de Dios, del Eterno, poder ir escudriñando y asimismo pedirle al Eterno esa interpretación para poder entender acerca de esto mismo, ¿verdad? Ahora, Yeshua dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿verdad? Ahora, como lo dije en el video anterior, en el Salmo capítulo 90, versículo 10, el rey y profeta David dijo en sus escritos: una generación son 70 años y con más vigor los de 80 años, ¿verdad? Él dijo así de esta manera: el lazo de nuestras vidas es 70 años, o si somos más fuertes, 80. Sin embargo, en lo mejor es trabajo y sufrimiento. Terminó en un momento y después ya nos fuimos, dijo el profeta y rey David en este escrito del Salmo 90, capítulo 90, versículo 10, ¿verdad? Ahora, nos da el tiempo de lo que dura una generación, bíblicamente hablando, ¿verdad? Ese conteo nos lleva precisamente hasta el año 2030, ¿verdad? Las palabras de Yeshua sería una generación, ¿verdad? Esa generación se cumpliría en 2030, precisamente en las fiestas bíblicas de Sukkot, ¿verdad? Comenzamos los últimos 7 años del sueño de Faraón, ¿verdad? Que están escritos en la Torá. Durante estos 7 años se le ha dado la orden, se le ha dado a Israel de guardar, al remanente de Israel, a la casa de Israel dispersa entre las naciones, de guardar ese alimento que aún alimentará a la casa de Judá, ¿verdad? Donde Israel, ¿verdad que sí? Es la higuera que comenzaría a florecer y asimismo a dar frutos, ¿cierto? Israel, la casa de Israel, los dispersos del remanente de Israel, las 10 tribus dispersas entre las naciones, ¿verdad que sí? Es esa higuera que comenzaría a dar frutos. Todo el aceite, todo el trigo, todo el vino que el remanente de Israel ha reservado durante tanto tiempo,
serviría para que la casa de Judá venga y diga, denos de comer, ¿cierto? Aún para este tiempo final, ¿verdad que sí? Denos de ese aceite. Y yo no sé si esto les suena, pero esto es de acuerdo también a la parábola o el proverbio que Yeshua, nuestro Mesías, habló acerca de las 10 vírgenes, las 10 puras, ¿verdad? Que decían, denos de sus aceites, denos de ese aceite, ¿verdad? Ahora, la casa de Judá dirá, denos de comer, denos de ese alimento, denos de ese trigo, denos de ese aceite, ¿cierto? Denos de esa unción, ¿verdad? Y ese trigo es ese alimento, ¿cierto? Ese trigo son las palabras de Yeshua. Ese trigo, ese alimento, son las palabras, ¿cierto? De Yeshua, nuestro Mesías. La casa donde se guardaba, y es un pequeño ejemplo aquí, la casa donde se guardaba todo el aceite para el templo, ¿cierto? El templo de Jerusalén, estaba ubicado en el suroeste del templo, ¿cierto? Desde Israel, ¿cierto? Y mirándolo desde un mapa, desde Israel, el suroeste es América Latina, ¿verdad? Por alguna extraña razón, cuando hubo la expulsión de judíos, de los Yehudim, de España, ¿verdad? Desde España y aún desde Portugal, muchos fueron llevados ¿a dónde? A América Latina, ¿verdad? Y las dos casas, y es decir, y aún, tanto judíos del exilio, de la casa de Judá, judíos que estaban en España, judíos que estaban en Portugal, fueron dispersos por toda América Latina, y que en este tiempo no solo judíos, sino aún las tribus perdidas del remanente de Israel, ¿verdad? Muchos fueron llevados a América Latina, ¿verdad? Y aún la casa de Judá sabe que tiene muchos judíos, Yehudim de la casa de Judá dispersos en estas naciones de América Latina. Los descendientes de la casa de Israel son incontables, tanto por parte de la casa de Judá como por parte del remanente de Israel disperso entre las naciones, ¿cierto? También siendo ese linaje de Abraham, siendo esa simiente de Abraham, en el cual el Dios eterno está llamando en este tiempo, el Padre eterno está llamándonos a todos, a sus hijos, ¿cierto? Que vuelvan nuevamente a casa, que retornen nuevamente a la Torá, que retornen nuevamente a casa, ¿verdad? Y en el cual esto es parte de la última advertencia de Shofar, que está sonando, esa advertencia, ese shofar que está sonando fuertemente entre las naciones en todas partes, en el cual dice, salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus abominaciones, ¿verdad? Y en el cual en esa parte del libro de Apocalipsis, hablando este versículo de las revelaciones, sabemos muy bien que está hablando acerca de la gran ramera, acerca de Babilonia, acerca de la confusión, ¿verdad? Aún así también el apóstol Pablo, en una de sus cartas, en Tesalonicenses, segunda de la carta de Tesalonicenses del apóstol Pablo, ¿cierto? Que escribió a esos creyentes en Yeshua, nuestro Mesías, en Tesalónica, en Grecia, en el capítulo 2, ¿verdad? Cuando nos habla de la apostasía, ¿cierto que sí? Y habla acerca de la apostasía, habla acerca del hijo de perdición, habla acerca de muchas cosas que con él puede sacar ese tiempo y escudriñar, ¿verdad? En la cual esa apostasía, ¿cierto? En donde se encuentra la mezquita de Jerusalén, la mezquita, en el lugar donde se encuentra, y ya está comprobado, que es el lugar donde se encuentra el arca del testimonio, ¿verdad? O el arca de la alianza, ¿cierto? En el cual es el arca del convenio de Dios con Israel, de Elohim con Israel, y asimismo de Dios y el mundo entero, ¿cierto? Donde esa alianza con Israel y entre Israel y el Eterno reposaba, ¿verdad?
Y se está comprobado que esa arca se encuentra precisamente debajo de la mezquita de Jerusalén, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque precisamente es el lugar y es la ubicación en donde estaba el segundo templo de Jerusalén. Y ya está comprobado y ha sido analizado inclusive desde los rabinos que están en la casa de Judá, que tienen esto claro, en el cual no la pueden sacar de allí por el serio problema que tienen al usurpar esa mezquita o ese lugar, que es algo, un santuario para el Islam, ¿cierto? Que es un santuario para los musulmanes en ese lugar. Entonces eso podría provocar una guerra enorme allí al ellos usurpar, meterse a sacar, ¿cierto? Pero que todo eso es un plan de el oponente, que todo eso es para que se cumpla la escritura, ¿verdad? Todo eso de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en la carta de los tesalonicenses. Y todo lo que está para este tiempo final, todo eso es para cumplirse, ¿cierto? Entonces, la cáscara de Edom, la clipá, la cáscara de Edom, es esa cáscara que han puesto, ¿para qué? Para crear confusión en medio de las naciones. Y no solo en medio de las naciones, sino principalmente en medio de Jerusalén también, ¿verdad? Y si se le ha permitido mucho tiempo, ¿cierto?, para colocar velo sobre los ojos de los justos, ¿cierto?, se le ha permitido a esa cáscara, a esa descendencia de Edom, aún en este tiempo, ¿verdad?, para colocar ese velo en medio del pueblo del Creador, en medio de la casa de Judá, en medio de la casa de Israel dispersa entre las naciones, por mucho tiempo, ¿verdad? Es por causa de precisamente de lo que dije hace un momento de Esaú, que fue primogénito, ¿verdad? Por cierto tiempo. Fue primogénito por cierto tiempo, ¿cierto? Antes de que vendiera esa primogenitura a su hermano. Porque por otra parte, su alma reclama su primogenitura, ¿verdad? ¿Cierto que sí? O la reclamó y reclama su primogenitura, perdón. Entonces, se le ha sido concedido ese tiempo y sabemos que Esaú, ¿cierto?, es donde proviene Edom, ¿verdad? Quienes de donde provienen, Edom, donde precisamente desde hace mucho tiempo, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, se mezcló entre la amada casa de Judá, que inclusive ese gobierno romano que estuvo allá mucho tiempo, dentro de la amada casa de Judá, gobierno proveniente de Edom, y muchas cosas que se han cumplido han sido provenientes de esta descendencia de Saúl, de Edom, que es precisamente los mismos que hoy en día, dice la escritura allá en las revelaciones del Apocalipsis, que dicen ser judíos y no lo son, ¿cierto?, sino que son otras cosas no provenientes del Eterno, sino que ya por parte, y es precisamente, ¿por qué? Porque ha sido una mezcla de esa casa de Edom, ¿cierto?, de esos descendientes de Saúl, dentro de la amada casa de Judá, y aún no solo dentro de la amada casa de Judá, sino en toda nación, ¿verdad?, creando confusión a su pueblo, creando confusión al remanente de Israel, creando confusión a la amada casa de Judá, ¿verdad? Ahora podemos ver, entender que en muchas naciones y en mucha parte y por todo lado, esa cáscara de Edom está cayendo, ¿verdad? Esa cáscara de Edom está cayendo, ¿cierto? Ya por ejemplo, en Jerusalén, a esta fecha, ya está preparado el coro levítico, ¿cierto?, según de los descendientes de la tribu de Leví. Ya está preparado, ya está organizado, ya tienen el coro levítico, descendientes de la tribu de Leví, para el servicio del tercer templo de Jerusalén, ¿verdad? Ya está listo el coro levítico, ya tienen a los descendientes de la tribu de Leví, ya tienen todo organizado, ya tienen prácticamente todo listo para la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén,
¿cierto? Así como todo respecto a los sacrificios y al servicio, de acuerdo al servicio sacerdotal levítico que estaba escrito en la Torá, ¿verdad? ¿Y todo esto para qué es, familia? Todo esto para qué es, amado pueblo del Señor, para que se cumpla la escritura, para que se cumpla la palabra tal cual como está escrita en los libros de los profetas, como está escrita y aún como se le fue revelada al profeta Daniel, aún como se fue confirmada en las cartas de los primeros discípulos de Yeshua y aún por las mismas palabras de Yeshua mismo y también aún en el libro de las revelaciones que fue revelado para este tiempo final a Yohanan, ¿verdad? Conocido como el Apocalipsis. Y todo esto es para que la profecía se cumpla, ¿verdad? Para que la profecía se cumpla. Y asimismo, para sellar la visión, para confirmar, para poner fin a la visión, en el cual, en este tiempo, para que el santuario termine siendo purificado, como lo dice el libro de el profeta Daniel capítulo 8 y 14, porque muy bien como lo leímos al principio y en el cual podemos escudriñar e indagar, dice que este tiempo se da ¿para qué? Para que el santuario termine siendo purificado, para que el santuario vuelva a purificarse, ¿verdad? Y aunque se construya el tercer templo de Jerusalén, porque en realidad lo malo no es que se construya el tercer templo, ¿verdad? Lo malo es que de allí va a surgir muchas cosas, ¿cierto? De acuerdo a lo escrito en la palabra, y que el pueblo del Señor conoce, no desconoce, lo conoce y sabemos muy bien que todo esto tiene que acontecer, ¿cierto? Y esa construcción del tercer templo es según los planos que están en la Torá inclusive, es decir, que es tal cual como el Eterno le dio los planos del tercer templo que está en la Torá, ¿cierto? El tercer templo, los vestidos de los sacerdotes, la oveja o la vaca roja, que inclusive ya está en la actualidad, está preparado para los sacrificios, los implementos para los sacrificios, todo lo correspondiente al servicio sacerdotal levítico, que está estipulado en la Torá, todo está preparado, ¿cierto? Todo esto es para que precisamente se cumpla la profecía, para que se selle la visión y asimismo para que retorne Yeshua Ben David, Yeshua HaMashiach, a establecer orden, ¿cierto? Y asimismo a purificar ese santuario, para que se purifique ese santuario, que termina allí diciendo en Daniel capítulo 8, versículo 14, y que todo esto apunta ¿a qué? Hacia el 2030, ¿verdad? Todo esto apunta hacia allá. Ahora, no es coincidencia que precisamente para esas fiestas y todo apunta a la agenda global, ¿cierto? La agenda progresista, la agenda global, todo apunta hacia esas fechas, todo, ¿verdad? Ahora, con esto no quiero decir que nos cerremos aquí con esto, no, sino que día a día podamos prepararnos más, avanzar, agarrarnos de la mano del Creador, fortalecernos, ¿verdad? Limpiarnos de toda esa contaminación que al Akadosh Baruj Hu, al Santo bendito es, no le agrada, para que podamos estar juntos como pueblo del Creador, ¿verdad? Agradando a nuestro Padre, obedeciendo en amor a nuestro Creador sus mandamientos y asimismo irnos limpiando y purificando de toda contaminación, ¿cierto? Ir saliendo precisamente de toda esa confusión que dice la Escritura: salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus abominaciones, ¿verdad? Y que como pueblo del Creador y a través de esa dirección divina del Ruach HaKadosh podamos tener ese discernimiento para entender lo que viene de parte del Creador, lo que no viene de parte del Creador, y asimismo en esa comunión con el Ruach HaKadosh, con el poder divino día a día, Él puede aún añadir más esa interpretación, añadir más conocimiento de lo que ya tenemos, ¿verdad? Más conocimiento podamos ir adquiriendo a través
de esa comunión con el Ruach HaKadosh, ¿verdad? Hay un versículo en la escritura que dice que el tiempo, la llegada de Yeshua, nuestro Mesías, nadie lo sabe. Y lo dijo Yeshua, nadie, ustedes no les corresponde, ¿verdad? Saber, nadie, ¿verdad? Pero hay que tener algo muy claro de que Él dejó señales, ¿verdad? De que Él dejó señales. Ahora no precisamente, yo podría decir, es en 2030 el retorno de Yeshua, cumplimiento, precisamente cuando está la agenda global en funcionamiento y todo su plan y todas sus cuestiones, y que a través de todos estos planes y cuestiones y todo esto que se está montando, es que precisamente el Eterno, el Akadosh Baruj Hu, va a cumplir todo esto que se está viendo en las profecías, ¿verdad? Mire, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 32. En adelante dice así: de la higuera aprender la parábola o el proverbio. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, ¿verdad? Y ahí es donde dice el versículo que nosotros vimos allí hace un momento: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca, ¿verdad? Y yo creo que ya estamos viendo las ramas, ya estamos viendo las hojas, ya estamos viendo que se acerca ese verano, ¿verdad? En un sentido espiritual, de acuerdo a todo lo que está sucediendo, ya hay algo que debemos entender como pueblo del Creador, como hijos del Eterno, que estamos en los últimos tiempos, que estamos en los tiempos finales, que estamos en los postreros tiempos, ¿verdad? Que no es tiempo para seguir desperdiciando, que no es tiempo para seguir contaminados en transgresión, en pecado, en la contaminación de mi carne, no. Es tiempo para prepararnos aún más, para limpiarnos aún más, ¿verdad? Como lo dice ahí en el libro de Apocalipsis y lo confirma en el libro de Daniel, ¿verdad? El que se purifique, purifíquese aún más. El que se santifique, santifíquese aún más, ¿verdad? Los que tienen ese entendimiento, ese conocimiento de parte del Espíritu Divino, entenderán las cosas. Lo que no, no los van a entender, ¿verdad? No lo van a entender. Pero purifíquense más. El que quiera ahora seguir en la inmundicia, en el pecado, en la transgresión, y haciendo las cosas de acuerdo a su propio pensamiento, hágalo, así mismo hágalo, ¿verdad? Porque no lo entienden. Pero el pueblo del Señor entiende esto. La amada casa de Israel entiende esto y la amada casa de Judá lo va a entender, al igual como muchos de la amada casa de Judá que han entendido que Yeshua es Mashiach ben David y que va a retornar como rey y mesías de Israel, ¿verdad? Entonces, todo esto es cumplimiento de la escritura. Puede ser de que el 2030, ¿cierto? Simplemente nosotros escudriñamos, nos preparamos, nos fortalecemos aún más, ¿cierto? Puede ser menos, puede ser más, pero que todo esto es cumplimiento y que todo lo que estamos viviendo precisamente, todo es de acuerdo al tiempo, de acuerdo como por ejemplo cuando se nubla, ¿verdad? Y Yeshua colocó ese ejemplo, cuando se nubla y se oscurece, decimos, va a llover, va a caer lluvia, porque vemos el tiempo y es precisamente lo que estamos viviendo. Es precisamente lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, espero que el Señor les bendiga, les guarde a todo el pueblo de Israel disperso entre las naciones, a toda la amada casa de Israel, a todos los hermanos, a todos los amigos. El Señor les guarde, les bendiga. Espero que con la ayuda del Creador, si Él me lo permite, estar escudriñando un poco más, indagando un poco más acerca del tema bíblico, del retorno de Yeshua, nuestro Mesías, ¿cierto? Me gustaría escudriñar aún más, irme aún más, ¿verdad? Cuando el Señor me lo permita. Y asimismo el todo, tanto el pueblo de Israel, escudriñar, indagar, añadir más conocimiento al que ya tenemos, y tanto los amigos y las personas que no conocen, el poder conocer y entender esto, ¿verdad? Ya que es un tema y es una enseñanza que ha sido totalmente transgiversado, ¿verdad? Como hoy se conoce hoy día como el arrebatamiento de la iglesia o como el rapto, ¿verdad? El rapto secreto, el rapto. Todo esto ha sido transgiversación, todo esto ha sido mala interpretación de la escritura
¿Hay un retorno de Yeshua, nuestro Mesías? Sí, Él va a retornar. Pero todo esto ha sido transgiversado y que es necesario que como pueblo del Creador lo tengamos claro y que aún así anunciemos estas buenas nuevas del reino, ¿verdad? Para que sean establecido ese reino en esta tierra, que es el trabajo en el cual hemos sido llamados como pueblo del Creador. Anunciar las buenas nuevas del reino y que las personas que aunque tenían cierto conocimiento, amplíen aún más y entiendan algo de lo que ya entendimos atrás y que muchas cosas simplemente se transgiversaron, se malinterpretaron y que estamos apegados a algo, pero que el Eterno quiere llenarnos más de conocimiento, más de su Espíritu Divino y asimismo poder crecer en todo sentido, todo nivel espiritual en nuestra vida, conforme a los pensamientos del Creador. Shalom, el Padre Eterno les bendiga, les guarde a todos. Shalom, saludos a todos. Estar todos unidos en oración por todos, en oración unos por otros y en obediencia y en amor a nuestro Creador y al prójimo. Shalom.